jueces, vamos a hablar sobre la estructura, vamos a hablar sobre quién lo escribió, gloria a Dios, vamos a hablar sobre quién hizo más milagros ahí, quién fue más obediente. Vamos a descubrir qué nos puede decir Dios en todo eso, amén. Pero hoy vamos a hablar bajo el título La fe en un solo Dios. La fe en un solo Dios. ¿Cuántos saben que solo hay un solo Dios? Gloria a Dios. Así que nuestro tema es el único Dios verdadero. Ese es nuestro tema, hablar del único Dios verdadero, y en Él está nuestra fe. Ahí está fundada nuestra fe. Ahí sentadito, cierre sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias te damos y declaramos tu palabra, que va a hacer que seamos libres, va a hacer que seamos santos, que seamos aptos para tu reino, para tu gloria. Yo declaro tu presencia en el poderoso nombre de Jesús por medio de esta palabra que sana, liberta y nos acerca más a ti, único y Dios verdadero. En tu nombre, Señor Jesucristo, lo declaramos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, mire, le voy a decir algo. La Biblia está llena de versos y versos sobre un Dios que hizo muchas cosas, que siguió, ¿verdad? En todo el pasar de los hombres, Dios se guió en ellos. Por no decir que los hombres fueron guiados por Dios, pero Dios siempre ha sido uno y es Él el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Pero usted va a encontrar en la Biblia que este Dios hizo muchas cosas grandes y poderosas. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y luego dice, y Dios lo llevó con él. Nunca dice, lo llevaron. Luego la Biblia también habla sobre otro hombre llamado, y eso está en el capítulo 5, verso 24, ahí está la historia de Enoc. Usted va a leer que la Biblia dice literal, este hombre caminó con Dios, estuvo con Dios y luego nadie lo volvió a ver porque se lo llevó Dios, dice la Biblia. Y luego si usted se va a Segunda de Reyes capítulo 2, la historia de Elías, otro hombre caminó, sirvió con Dios y luego dice la Biblia y Dios lo llevó con él. Siempre se señala que Dios hizo cosas grandes. Y luego allá en el Nuevo Testamento, la Biblia también dice que los religiosos se enojaban contra Jesús porque le oían hablar cosas misteriosas como el Hijo de Dios, porque así decía él a veces, el Hijo del Padre y cosas por el estilo. Pero los religiosos decían algo curioso: este siendo hombre se declara siendo Dios, porque para los judíos nada más hay un Dios, amén. Para los judíos no hay otro Dios, no hay tres dioses, no hay un Dios dividido, Dios es uno, amén. Vamos a ver o vamos a tomar en cuenta esta escritura que está en Hechos capítulo 17, verso 22, verso 25. Y yo doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y mire Pablo cómo habla. A veces leemos de corrido pero no nos detenemos un poquito. Pero Pablo señala a un solo Dios. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago. Ese es un lugar como este podio donde se habla o se juzga o se dictamina un juicio, amén. Eso es un Areópago. Dijo, varones atenienses, está en un pueblo, Atenas, y está predicando la palabra de Dios Pablo y les dice, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios he hallado también un altar en el cual está escrito, o hay una inscripción que dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo quiero os anunciarles en esta hora. Eso es lo que Pablo les está diciendo, pero continúa en el verso 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Ese es nuestro Dios, amén. Ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas.
Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que predicaba Pablo. Fíjese que Pablo nunca divide a Dios de Jesucristo o Cristo de Dios. Cuando Pablo habla a nuestro Señor, él se está refiriendo a Jesucristo. Se está refiriendo a la gloria de Dios, porque Cristo es la gloria de Dios. Es la gloria aquí en la tierra, amén. Eso es lo que se manifestaba en esos momentos. Como iglesia o la iglesia, creemos en el único Dios viviente, que ese Dios es eterno, es infinito en poder, santo en naturaleza, atributos y propósitos, que posee deidad absoluta e indivisible. Ese es el Dios que nosotros creemos, amén. En ese Dios único y verdadero está la fe de Iglesia Pentecostal Unida Internacional, amén. En ese Dios se confía esta iglesia que lleva por nombre Centro Vida, que es un Dios eterno, infinito en poder, santo en naturaleza, que tiene atributos, que tiene propósitos, que posee deidad absoluta e indivisible. Este único Dios verdadero se ha revelado Él mismo como Padre, pero por medio de su Hijo también se ha revelado en la redención, amén. Y como Espíritu Santo por emanación, que es un estilo de manifestarse de Dios, amén. Eso significa esa palabra emanación, que quiere decir que Él se manifiesta. De hecho, Dios es espíritu, amén. Y a ese Dios nosotros le creemos. Quiero que quede bien claro que nosotros no podemos llamar a Cristo o a Dios un espíritu, a cada uno de ellos diferentes, porque Dios es espíritu y solo es un espíritu. De hecho, la naturaleza de Dios es espíritu, amén. ¿Qué dice en 1 Corintios capítulo 8 verso 6? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, dijo Pablo, el Padre del cual proceden todas las cosas. Lo mismo que dijo en Atenas, lo está diciendo aquí a los de Corintios. Y nosotros somos para Él, ¿verdad? Y luego dice, y un Señor Jesucristo, por medio de Él cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿A quién señala responsable de todas las cosas? A Jesucristo. Y un Señor Jesucristo, por medio de Él cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Fíjese, Pablo está señalando que Dios es Jesucristo y que por Él son todas, pero todas las cosas. Así que cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos en el único Dios verdadero. Pero a los Efesios, en el capítulo 4, verso 4, del 4 al 6, dice, un cuerpo y un espíritu, hablando de que nosotros somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos del cuerpo de Cristo hay aquí? Todos nosotros formamos un cuerpo en el Señor, pero en el Señor también estamos en un espíritu. Por eso dice aquí, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra fe. ¿Y cuál es nuestra fe? La siguiente, el verso 5 dice, nuestra fe está fundada en un Señor, en una fe y en un ¿qué? En un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese es nuestro Dios, amén. Y en ese Dios pues hay sanidad, en ese Dios hay liberación, en ese Dios hay avivamiento, en ese Dios somos completos en todas las cosas. Pero en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 18 y verso 19, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Fíjese cómo dice, que nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, a nosotros ese Dios único nos dio el poder y la autoridad de ir y decir, hey, Cristo murió por ti. Y ahora tú tienes, como decía el canto que cantaba nuestra hermana, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, hay una puerta. Estábamos destituidos de la gloria, pero vino el mismo Dios en sacrificio vivo, se dio y nos abrió otra vez la puerta para entrar a donde Dios siempre nos había querido. Amén.
nos reconcilia. Ese Dios nos reconcilia con Él mismo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Fíjese que nadie le ayudó al Señor. Aquí dice la Biblia que a Dios nadie lo ayudó. La Biblia dice, y reconciliando al mundo consigo mismo. Él dijo, yo los voy a reconciliar. Él dijo, yo voy a hacer todo. Yo voy a hacer todo por tenerlo, por amor a usted. Usted le debe dar gracias a Dios, porque no vino nadie más. Vino el mismo Dios hecho carne, lo tomó de la mano y le dijo, yo te perdono por medio de mi sangre, de una sangre preciosa. Amén. No tomándoles, dice, en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese Dios verdadero nos dejó una palabra a todos nosotros. Ahora pues, cuando hablamos del Espíritu Santo, es importante que entendamos lo siguiente. Y después de esto, dice en el verso 28 de Joel capítulo 2 verso 28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Eso es lo que dice Joel. Pero en el verso 32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, fíjese, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, nunca dice los nombres, nunca dice algo más, solo dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová. Pero en estos días se predica que es en el nombre de Cristo, porque Cristo y Jehová son el mismo ser, es la misma esencia de nuestro Dios. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿Qué dijo Cristo? Prediquen en Jerusalén, en Samaria y en lo último de la tierra. ¿Qué iban a predicar? De un Dios que había descendido para salvar a toda la humanidad. Como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Jehová llama a un remanente. Usted es parte de ese remanente. Ese Dios único y verdadero se preocupó porque usted fuera parte. Ahora pues, la Escritura hace más que intentar. Lo que acabamos de leer es lo siguiente: la Escritura hace más que intentar probar la existencia de Dios. ¿Qué hace? Afirma, asume y declara el conocimiento de Dios, y el cual es universal, y el hombre es el privilegiado de tener esto. Pero la Escritura dice que los hombres se cierran a este conocimiento. Por eso la Biblia dice allá en Romanos, en el capítulo 1, verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. El verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, mire cómo es el hombre. Es más, usted y yo, mañana nos levantamos temprano y se nos olvida todo esto. Pero a Dios le interesa que nosotros tengamos en el corazón esa fe en un único Dios que puede hacer todas las cosas, que puede hacer milagros. Pero hay hombres que, entendiendo y sabiendo de la palabra de Dios, no les importa. Cuando la necesidad llega, es más fácil consultar lo que un amigo, lo que una amiga, lo que alguien más nos sugiera. Pero aquí dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dios, queriendo demostrar su entendimiento y su sabiduría, el hombre dijo no. Y dice en el verso 28 del mismo capítulo 1 de Romanos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire, cuando a usted le hablen de algo que no tiene que ver con Dios, o que tiene que ver muy poquito con Dios, y usted ve que no entiende, no se preocupe. Ellos leen la palabra de Dios y ellos entienden. Hay cosas que no quieren obedecer o no quieren entender porque les gusta vestirse como se han vestido, pintarse, arreglarse, voy a tener que decirlo, hacer muchas cosas
que no son convenientes y se apegan a una doctrina porque conviene estar ahí. Pero la verdad es la siguiente: Dios es santo, dijimos al principio, en naturaleza. Dios es santo y la Biblia dice: sé santo porque yo soy santo. Y aunque la Biblia diga que Dios es uno y que la Biblia manda que nosotros creamos en un Dios verdadero, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no nos van a gustar, no nos van a llamar la atención y vamos a hacer cosas que no nos convienen. Verso 32: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, sí, aún entendiéndolo, a los hombres no les importa que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Es decir, el hombre, hermano, sabiendo de un Dios verdadero, sabiendo y entendiendo que Dios es uno y que Dios demanda que se le honre, que se le respete, muchas veces no van a entender. Nosotros tenemos el trabajo, como dijo Pablo, el trabajo de predicar la palabra de reconciliación. Pero si el hombre no quiere, pues ni modo. Pero una cosa sí es cierto: nosotros creemos en un Dios verdadero que es puro, es santo, que tiene atributos únicos, que tiene propósitos, que Él es espíritu, amén, y que Él demanda santidad, pero sobre todo que tengamos conocimiento de lo bueno y de lo malo, amén. Ese Dios es invisible, incorpóreo, sin parte, sin cuerpo y por tanto sin ninguna limitación. Él es espíritu. ¿Qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu. Así que donde usted ande, Dios anda mirándolo. Dios se mueve. Un día me dijo alguien: ¿para qué ir a la iglesia si Dios está en todos lados? Sí, Dios está en todos lados, pero no a todos los respalda, ni Dios está con ellos. Ve todo, es su creación, pero Dios está con los que lo reconocen, al Dios único y verdadero. En Él debe de estar fundada nuestra fe y en Él necesitamos crecer y prepararnos. Dice aquí: y un espíritu no tiene carne ni hueso. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se lo dijo? A un hombre llamado Tomás. Cuando Tomás era un incrédulo y no creía de que Jesucristo había resucitado, como era Dios todopoderoso, el mismo cuerpo de Cristo se levantó. Supuestamente había expirado en la cruz, pero ese hombre salió de la tumba tal y como él era. Era Jesús otra vez. Había muerto y usted sabe bien que al tercer día un cuerpo ya está en descomposición, pero como era Dios, se volvió a meter en ese cuerpo en la persona de Jesús, y se levantó ese cuerpo. Y dice aquí: mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni tiene hueso. El mismo Señor está diciendo que Dios es espíritu y que es un Dios único y verdadero. Sí, se manifestó en Cristo Jesús. Él era Dios con los hombres. Pero una cosa sí es cierta: solo hay un Dios. Nosotros no podemos separar al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y ahorita vamos a ver algunas fracciones donde algunos erróneamente piensan que Dios está dividido. Dios no puede dividirse. Mismo Cristo dijo: ningún espíritu, ¿verdad?, está de acuerdo con eso. Poniendo en ejemplo, Satanás no puede estar dividido, porque un reino dividido no prospera. Amén. Dios no puede prosperar. Bueno, y sí lo podría hacer, pero Dios es uno. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso lo va a encontrar en Marcos capítulo 12, verso 29, tomado de Deuteronomio capítulo 6, verso 4. El gran mandamiento para el pueblo de Israel: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Eso es lo que creen los israelitas. ¿Y de quién viene la salvación? De los israelitas. De allá viene el Mesías, que dice allá en Romanos capítulo 9, desde el verso 1 en adelante, que de ellos procede la salvación. Pero delante de Dios ya no hay judío ni griego, todos somos un pueblo, pero en un pueblo que cree en un único Dios, único y verdadero Dios. Amén. Efesios capítulo 4, verso 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Allá en Deuteronomio dice: hay un solo Dios,
Oye Israel, hay un solo Dios y Señor de todos. Este es un Padre y Dios, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así como usted está sentado en este momento, Dios lo está mirando y está sabiendo lo que usted está pensando. Y ¿sabe qué? Me atrevo a decir que para Dios es un insulto que nosotros pensemos que Dios es parte de una tercera persona o de una segunda persona. De hecho, a Dios no se le puede llamar persona porque Él es espíritu. Amén. Si alguien piensa eso, usted tiene que borrar eso de su mente. Dios no es persona, el Espíritu Santo no es persona, se llama manifestación. Dios se manifestó como Padre por la creación, pero Dios se manifestó como Hijo por causa de la redención, pero Dios también se manifiesta como Espíritu Santo para consolación de los corazones, pero para empoderamiento también. Ese Dios es Padre de todos, en todos y por todos. El único Dios verdadero se manifestó Él mismo en varias maneras. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. Asimismo, en el Hijo, mientras estaba entre los hombres, como el Espíritu Santo después de la ascensión. Allá en San Juan capítulo 14, verso 22, verso 23. Vamos a leer el verso 22. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, aclarando que no era el Iscariote ese Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Preguntando Judas este misterio. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y note lo que dice aquí: y vendremos a él y haremos morada con él. Se oye un pluralismo, ¿verdad que sí? Pero este verso, vamos a leerlo como está aquí. Este verso concuerda con lo dicho anteriormente, dando a entender que el único Dios verdadero actúa como Él desea. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Amén. ¿Y qué quiere decir soberano? Que se gobierna a sí mismo sin estar sometido a una política, a una autoridad, que tiene el máximo poder o autoridad sobre todo. Amén. Si Jesús quiso hablar así, bueno, pero la aclaración está unos versos arriba. El que leímos es el verso 23, pero el verso 16 del mismo capítulo 14 dice algo interesante: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero en el 23 dice que Él y el Padre vendrían y estarían y harían morada con usted y conmigo. Pero aquí dice, pero estaría con vosotros ese consolador, el Espíritu de verdad. Haga pausa aquí y piense un poco. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Y aclara Jesús lo del verso 23, porque no le ve ni le conoce. Pero le dice a los apóstoles: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará. Y esta palabra, y estará en vosotros. Ahorita estoy aquí afuera, aquí estoy moviéndome, sacando demonios, sanando los ciegos, sanando los mudos, haciendo que salgan los demonios, haciendo y multiplicando pan o peces. Pero de pronto voy a estar dentro de ti y tú vas a sanar enfermos, tú vas a echar fuera demonios, tú vas a hacer muchas cosas grandes. Pero esto es el asunto, que Cristo está diciendo que Él ya mora con ellos y que lo conocen, pero los que ya lo conocen, ellos lo tendrán adentro. Entonces nosotros necesitamos entender que cuando Cristo está hablando de eso, está hablando de Él mismo, refiriéndose al Padre. El Hijo y el Padre estarán juntos dentro. Pues claro, ¿cómo? En la manifestación poderosa de su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su naturaleza literal de Dios? Que Él es espíritu. Él es espíritu, Él se mueve en espíritu, opera en el espíritu. Por eso Pablo, cuando está hablando allá sobre el misterio, oiga bien, del hijo de perdición, del hijo malvado, bueno, de Satanás, pues lo perverso, dice: no se ha manifestado hasta hoy porque hay algo que lo detiene. ¿Sabe qué es? Lo que a usted lo impulsa a ser santo, el Espíritu Santo. Lo que a usted lo impulsa a cantar,
a cantar, a adorar, a exaltarle con su corazón. Eso es lo que detiene hasta este momento a Satanás. Eso es lo que mora dentro de nosotros, lo que detiene el plan de Satanás. Pensemos en esto. ¿Dios es incoherente? Piense por un momento. ¿Dios es incoherente? Otra vez diré esta palabra. ¿Usted insulta a Dios? Si usted piensa que Dios es incoherente, usted lo insulta. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que Cristo o el Señor mismo diga, yo estaré con vosotros? Y luego mi Padre y yo haremos morada. Y luego mandará otro consolador y uno dice, a ver, Señor Jesús, ¿tú estás jugando? La Biblia dice, lo dice literal y necesitamos leerlo otra vez nosotros. Dice, a vosotros, le dijo a los apóstoles, les es hablado por parábolas. Pero a vosotros y a ellos hay una gran diferencia. A vosotros les es declarado el reino de Dios y se les es declarada las parábolas, pero a ellos no se les habla de esta manera. ¿Saben para qué? Para que se cumpla lo que dijo el profeta, que oyendo no oyeron y viendo no pudieron ver. ¿Por qué? Porque había un velo. Pero Pablo dice, pero a vosotros les fue quitado el velo y tienen entrada al reino de Dios. Pueden entrar hasta el lugar santísimo. Dios no es incoherente. Dios está cumpliendo otra vez su palabra. Ese único Dios verdadero está cumpliendo su palabra. Porque dentro de todos los que se reunían, no nada más había hombres santos que servían y querían estar con Cristo. Había personas que iban nada más a especular. A ver, la Biblia señala muchas veces buscando los hombres religiosos alguna palabra chueca o mala para poder aprenderle y matarle. Pero sobre todo, cada vez que él hablaba palabras que no se entendían. ¿Para qué? Para que los religiosos oyendo no oyeran y viendo no vieran el rostro del Rey Todopoderoso, el único Dios verdadero que estaba en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchos piensan o se hacen enredos con el verso 23 y 17, porque él dijo, el que me ama, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Yo le preguntaría a alguien que dice que Dios es Espíritu, Padre e Hijo, actuando en tres personas diferentes, le preguntaría, si la Biblia dice que usted debe de ser lleno del Espíritu Santo, ¿a qué hora va a ser lleno del Padre y del Hijo? Porque aquí dice, porque haremos morada con él. No está hablando ni del Espíritu. Yo le preguntaría, ¿y a qué horas te llenas del Padre y del Hijo? Porque está diciendo que tú debes de hacer morada con ellos dos también. Harías excepción, digámoslo así. Pero el verso 17 es el contexto de todo lo que nosotros necesitamos entender. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conoce. Mire, fíjate qué lindo. Pero ese Espíritu en velo de carne se manifestó y ustedes le conocen, vosotros le conocen, porque mora con vosotros y después de un tiempo estará con vosotros. Dios no es incoherente. Dios habló de esa manera y solo lo va a entender el que Dios quiera. La Biblia dice que para que nosotros seamos salvos necesitamos la revelación del nombre. Porque mi Padre sabe, dijo Cristo, a quién le ha de revelar este misterio, el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento Él dijo que Él era un único Dios. ¿Qué dice Isaías 45:5? Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Aquí está diciendo, yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Eso es lo que dice allá en el Antiguo Testamento. Pero Ezequías, allá en Segunda de Reyes capítulo 19, declara que solo hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Mire cómo este hombre que ora, no orando a otros o a muchos, solo a un Dios, dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y tú hiciste la tierra. Ahí nos enseña en el Antiguo Testamento que solo hay un Dios con nosotros. Amén.
La visión del mismo Isaías, al sentirse con el deseo de ir y pregonar la palabra de Dios en una visión, da testimonio de un solo Dios. El verso 5 del capítulo 6 de Isaías dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, dice, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero si usted lee el capítulo 6 de Isaías, la Biblia dice que Isaías miró al Señor en un trono alto y sublime, y dice que el manto del Señor cubría todo el templo, y lo estoy parafraseando, y que en ese templo había ángeles y querubines que decían: santo, 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 santo es el Señor Jehová de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Eso es lo que decía. Isaías nunca miró a tres sentados en un trono. Él dijo: ay de mí que he mirado con mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Yo voy a ir concluyendo, hermano, porque ya nada más tengo 10 minutos. Usted tiene que ir a cenar. Dice en la conclusión: es importante señalar que Dios siempre se está declarando como uno y único y soberano Dios en las Escrituras. No obstante, hay quienes señalan a Dios con tres personalidades diferentes, algo que no es bíblico, porque Dios no es persona. Amén. Váyase diciendo: Dios no es persona. El único que fue persona fue Jesús. A Él se le puede señalar como persona, como una perfecta calidad humana, porque eso fue. La Biblia dice allá en Filipenses capítulo 2 verso 7 que Él se despojó ¿de qué? De su gloria y se hizo semejante a los hombres, habitó entre ellos, que siendo en forma de Dios no fue como cosa que aferrarse, sino que se mantuvo como humano. ¿Para qué? Para poder comprarte con su sangre preciosa, porque Él era el Cordero. Ahora, citas que usan para enseñar este grave error de que Dios tiene compañeros o que supuestamente demuestra una pluralidad de personas. Únicos versos que usted va a encontrar en la Biblia que hable de pluralidad de personas son estos. Si quiere, yo le voy a mandar eso, de por sí se los mando a los hermanos. Pero en Génesis capítulo 1 verso 26, solo porque ahí dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Alguien presupone o supone que Dios estaba sentado con otros dos o con tres, no sé con cuántos, pero que le decía: hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es lo que dice en Génesis 1:26, pero en Génesis 3:22 vuelve a decir algo similar. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y otra vez las personas piensan que por eso Dios es algo más que un solo Dios. Génesis 11 verso 7 dice: ahora pues descendamos y confundamos la torre de Babel. Van tres citas, pero allá mismo allá en Isaías capítulo 6 verso 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Amén. Esas son las únicas citas que usan personas para hablar, voy a decir la palabra, para hablar de que Dios es un Dios trino o que Dios está en tres. No es cierto. En primer lugar, nunca dice con quién hablaba Dios. Amén. Nunca dice quién estaba a su lado, quién estaba a su derecha o quién estaba enfrente. Nunca lo dice. Suponer que hablaba con alguien está bueno, pero suponer y atinarle a que hablaba con el Hijo o con el Espíritu, yo creo que no, porque Dios es Espíritu y Él hablaba en su sabiduría. Amén. Él hablaba en su sabiduría y pensaba, pero yo me atrevo a decir esto y es bíblico. Pero antes yo le voy a enseñar el contexto de esto. Vamos al contexto. En Génesis 1:26 dijo: hagamos al hombre. Pero aquí curiosamente dice, no dice y crearon a los hombres. Dice aquí:
Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Nunca dice a nuestras imágenes o a nuestras semejanzas. El contexto te exhorta a pensar que Dios es uno, porque Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Amén. Ahora, en Génesis 3:23, que es el verso adelante, dice: y lo sacó Jehová del huerto. Así dice: y Jehová lo sacó del huerto. Cuando dijo: he aquí, estos hombres son igual que nosotros. Pero aquí dice que Jehová actuó y sacó a los hombres. Nunca dice: y agarraron los dioses y sacaron a Adán y a Eva. Dice: y Jehová los sacó del huerto. A lo mejor fueron los ángeles que los tomaron y los llevaron fuera. Esa es mi suposición y tengo permiso homiléticamente a decir eso. Pero en Génesis 11:8 dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, la torre de Babel. ¿Quién hizo eso? Jehová. ¿A quién se atribuye un único Dios? El Dios que ejecutó cada una de esas cosas. Hagamos al hombre, lo hizo Dios, porque él termina diciendo: yo lo hice a mi imagen y semejanza. ¿Quién sacó a los hombres del huerto? Dios, porque él se atribuye que él solo los sacó. ¿Quién los esparció? Dios se atribuye que él los esparció, confundiendo sus lenguas. Y en Isaías, en el verso 11 del capítulo 6, este es el contexto de lo que habla Isaías. Y yo dije: ¿hasta cuándo, señores o señor? Señor. Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová, así dice, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres. Nunca dice hasta que los hayamos echado lejos. Eso es lo que dice. Ahora bien, la verdad es esta: Dios tiene una corte celestial. ¿Cuántos creen eso? Acabamos de hablar de Isaías capítulo 6. Dios tiene una corte celestial. Desde ahí Él ejecuta juicios día a día. Bueno, Job nos enseña que hasta Satanás va delante de la presencia de Dios y rinde cuentas, porque Dios le pregunta: ¿de dónde viene Satanás? Así que si le pregunta a él, si sinvergüenza, que es el que a usted lo hace que piense mal, si él tuvo que ir y presentarse de Dios, ¿qué más los ángeles fieles? Como el arcángel Miguel, como el arcángel Gabriel. Es de pensar. O sea, si Dios ejecuta juicios y tiene una corte celestial y día a día está ejecutando juicios. Esta corte es dirigida por el supremo juez y único Dios, pero tiene ¿qué? A ángeles, serafines, querubines, arcángeles, los cuales llevan a cabo las ejecuciones que Dios dictamina. Amén. Por eso la Biblia dice: y el ángel de Jehová hizo esto, y el ángel de Jehová le habló aquí, y el ángel de Jehová se presentó con la María, y el ángel de Jehová se le reveló en sueño a José, y el ángel de Jehová, y tantas cosas de las cuales habla la Biblia. Los ángeles ejecutan juicios de Dios. Pero para prueba de esto, vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 2, versos 19 y 23. ¿Por qué? Porque en Génesis 1:26, allá en Génesis 3:23, allá en Génesis 11 en adelante, allá en Isaías 6, verso 5 en adelante, nos dice: hagamos. Pero yo pienso que Dios hablaba con sus ángeles, y esto lo vamos a comprobar, porque la Biblia dice lo siguiente: entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi, oiga bien, a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Qué había a los lados? Ahí había ángeles, no había otra cosa, ¿ok? Y luego dice: y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab? Acab era un rey malvado que estaba muy ensoberbecido y creía que iba a ganar la guerra contra sus mismos hermanos. Y otro hombre más sabio dijo: ¿por qué no has consultado a Jehová? No, Jehová ya me contestó por mis profetas, cuando eran profetas falsos. Pero una visión de este profeta habla lo siguiente: que Acab iba a ser enjuiciado por Dios, y esta es la ejecución. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y castigue en Ramot de Galaad?
Y uno decía de una manera y otro decía de otra. ¿Con quién estaba hablando Dios? Porque arriba está diciendo que a su derecha tenía ejércitos de ángeles y a su izquierda también. Y unos decían de una manera y otros decían de otra. Y dice aquí, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Ese espíritu era Satanás. Y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en su boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún conseguirás. Ve pues y hazlo así. Sepa algo, cuando Satanás quiera tocarlo, nunca lo va a tocar sin pedirle permiso a Dios. Amén. Y aquí está Dios conferizando, está teniendo una conferencia con sus ángeles y está diciendo quién va a ir y quién se va a levantar, quién va a ser el misionero que va a ir y va a confundir a Acaz. Aquí nunca dice que le preguntó al hijo o que le preguntó al espíritu. Aquí dice que hablaba con sus ángeles. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová ha decretado el mal cerca o acerca de ti. La Biblia dice, literal ahí dice, que Dios habla con ¿quién? Con sus ángeles. Allá cuando dice hagamos al hombre, están todos los ángeles y los ángeles están tronando los dedos. ¿Cómo irá a hacer eso? ¿Qué proyecto es este? ¿Verdad? Hay muchas personas que, la verdad, hermanos, somos muy faltos de imaginación. Eso es lo que nos hace falta. Pensar en lo que la Biblia dice sanamente. Porque imagínense, hay personas, yo he oído a doctores diciendo que antes de Adán y Eva había hombres y mujeres, cosa que la Biblia no dice. La Biblia siempre dice el primer hombre. Y si la Biblia dice que Adán era el primer hombre, ¿por qué tú quieres poner que te crees más que Dios? Y hay gente que dice, hablando sobre una supuesta Trinidad, de que el Hijo y el Padre estaban platicando con el Espíritu, ¿cómo iban a hacer al hombre? La Biblia nunca dice eso. La Biblia dice hagamos al hombre, hasta ahí. La Biblia dice bajemos y confundámoslo, hasta ahí. La Biblia dice ¿quién irá con nosotros? Hasta ahí. Pero nunca dice, a ver tú hijo, ¿qué dices? A ver Espíritu, ¿nos das permiso? Yo siempre, un día le pregunté a un hombre que cree de esta manera, ¿y quién es mayor? ¿El Padre, el Hijo y el Espíritu? Y la Biblia dice literalmente que todo lo que está en el cielo y en la tierra se va a sujetar bajo los pies ¿de quién? De Cristo. Y él me dijo, el Padre. ¿Dónde dice eso? La Biblia dice que bajo los pies de Cristo. Así que ese es nuestro Dios todopoderoso. Dice, yo soy Jehová celoso y no daré mi gloria a nadie más. Puesto de pie, querido hermano, por favor. Nosotros necesitamos entender que al Dios verdadero, al que nosotros le creemos, en Él y solamente en Él debe de estar ¿qué? Fundada nuestra fe. No podemos creer en algo más. Si alguien cree más, hermano, exhórtelo, dígale, no, lee tu Biblia. Lee tu Biblia, por favor. Escudriña tu Biblia. Nosotros el otro día hablamos sobre escudriñar la Biblia, es decir, indagar en ella, escarbarle. Porque mire que cuando llegue allá al cielo, ¿qué es más fácil? La verdad. Imaginarse que vas a ver un trono o que vas a ver muchos. Cuando la Biblia dice que hay un solo trono. ¿Y quién es el que lo va a recibir a usted? Preguntas que se debe de hacer. Porque la Biblia dice que todos van a estar recibiendo o va a usted llegar con una ID ahí que dice bautizado en el nombre de Jesucristo, se le va a dar al ángel. Pero el que no la lleve, la Biblia dice, ¿y vos quién sos? A ti no te conozco. Tú no podrás entrar a la fiesta del Cordero. Tú no podrás entrar a las bodas del Cordero. La Biblia dice que solo van a entrar los que llevan su nombre. Amén. Así que usted en este momento debe pensar bien en quién tiene su fe. ¿Quién es su Dios? Nosotros creemos en un solo Dios verdadero que indiscutiblemente, dice Pablo, es grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿cómo? En carne. Y si dice que en carne es en la persona de Jesucristo para redención de todos nosotros, pero hoy está en el cielo y va a venir otra vez y viene en las nubes ese único Dios verdadero a levantar la iglesia del Señor. Ya no va a venir a la tierra, va a llegar a las nubes y todos los escogidos, los
llamados de su nombre van a ser levantados. Yo diría, ¿y dónde se van a quedar los que dicen que están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu? Cuando la Biblia no tiene ninguna cita que alguien se haya bautizado de esa manera. Por eso es importante tener nuestra fe en un solo Dios, único y verdadero. Padre, te damos gracias por esta llamada de atención, por exhortarnos. Padre, yo te pido que tu palabra